Mire, y si no saben, hemos estado estudiando durante las últimas semanas, hemos estado estudiando la carta a los Efesios. Esta es una epístola, una carta que el apóstol Pablo escribió durante los años más o menos 60 al 64 después de Cristo. Y él escribió al mismo tiempo en el que escribió las cartas de Colosenses y Filemón. Y miren, cuando él escribió esta carta, Pablo se encontraba preso en Roma. Él estaba prisionero en Roma. Y a mí me encanta cuando estas cartas que Pablo escribió desde la prisión, incluso en los capítulos 3 y 4 de Efesios, él los comienza diciendo que él estaba prisionero en Roma, o prisionero. Y me encantan estas cartas porque por la actitud que demuestra Pablo, que aunque está pasando por una dificultad, está pasando algo difícil, está en la cárcel, él no está enojado, él no está frustrado ni molesto porque está en la cárcel, sino que él más bien está escribiendo cartas para animar y para ayudar a las demás personas, a las iglesias de ese tiempo. Y yo no sé ustedes, pero yo me pongo a pensar, y si yo estuviera en la cárcel, la mera verdad, yo no hubiera estado escribiendo cartas para animar a las demás personas, ¿verdad? No creo que hubiera tenido ese ánimo. Más bien, si estuviera yo ahí en la cárcel y estuviera escribiendo una carta, sería para quejarme, ¿verdad? Si yo fuera Pablo. Pero he dicho, no hombre, se salen, no manches, yo aquí trabajando para el Señor y luego me meten al bote, ¿verdad? Aquí entambado. Nueva versión mexicana. Pero no, Pablo está aquí en la cárcel y vemos a un hombre centrado, seguro, con una actitud maduro, concentrado en la obra, lleno del Espíritu, animando y discipulando a los demás. Y miren, si abren sus Biblias ahí en Efesios 4, vamos a ver que en los capítulos, como en el capítulo 3, comienza diciendo, yo, prisionero de Cristo Jesús. Y el capítulo 4 comienza diciendo, yo pues preso en el Señor. Y yo me lo imagino escribiendo esto no como triste ni como enojado, porque él siempre está llevándonos a Cristo. Dice, yo prisionero en Cristo Jesús, yo prisionero en el Señor. Yo me lo imagino a él escribiendo esto con un orgullo, ¿verdad? Yo estoy aquí prisionero, pero por Cristo, por el Evangelio, no porque haya hecho algo malo. Entonces vemos a Pablo aquí, me impresiona esa madurez con la que él está aquí escribiendo. Y yo me pregunto cuántos de nosotros responderíamos con la misma madurez que está respondiendo Pablo aquí en esta situación que él está. Y por eso intitulé esta palabra o este mensaje, unidad y madurez. A ver, ¿a cuántos de ustedes antes les decía a su mamá, ¿y tú qué? ¿No piensas madurar? Ahí uno le decía, oye, ya madura, por favor, ¿no? O sea, ¿no? Como dicen los chicos fresas. ¿Hay alguien fresa aquí? Dice, súbete a un árbol, hazte un capullo y madura, ¿no? O sea, ¿no hay chicas fresas? No. Ok, solo tengo algo que decirles. Olis. Miren, aquí el libro de Efesios se divide en dos partes. En la primera es discipulado, es doctrina. Y hemos aprendido que en las semanas pasadas que somos hijos de Dios, que aunque somos gentiles fuimos adoptados por Dios, que recibimos el Espíritu Santo, también que recibimos la salvación y no por obras, sino por medio de la gracia de Dios. Y la semana pasada también aprendimos que somos portadores del nombre de Dios, del nombre de Jesucristo, porque somos hijos de Dios, porque sabemos que Dios no tiene nietos ni sobrinos. La Biblia dice que somos coherederos, somos hijos de Dios. Amén. Pero miren, aquí desde el capítulo 4, donde vamos a empezar hoy, donde vamos a arrancar, se trata de acción. Porque ya aprendimos de los beneficios de formar parte de la familia de Dios, de formar parte de la familia de la iglesia. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo podemos poner en práctica eso en nuestras vidas? Miren, los invito a que abran sus Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. Y si no trajeron sus Biblias, aquí lo vamos a tener en las pantallas. Efesios 4, 1 al 16 dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe,
un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ya, que agarren aire. Bueno, entonces vamos a empezar en Efesios capítulo 4, versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Vamos a empezar a desarrollar este tema. Dice Efesios, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, subrayen esa palabra, andéis, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces aquí Pablo nos está diciendo que hay una ética que se desprende de nuestra doctrina, que si creemos lo que decimos que creemos, entonces hay una manera de la que debemos de vivir. Y en esta manera de la que debemos de vivir, esa es la que se refiere Pablo en el versículo 1, donde dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esta palabra andéis o andar es usada en las Escrituras para referirse al curso de la vida de una persona o la manera en cómo vamos a vivir. Y miren, esta palabra es usada varias veces desde el capítulo 4 en adelante. Aquí en esta carta en los Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Capítulo 5, versículo 15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Entonces aquí esta palabra andar es característica de esta segunda parte de la carta de los Efesios, cuando Pablo nos exhorta a andar de acuerdo a nuestra vocación o llamado que hay en nuestra vida, nos está pidiendo que nuestra vida vaya de acuerdo a nuestro llamamiento como cristianos, que vaya de acuerdo a lo que creemos. ¿Y cuál es nuestro llamamiento como cristianos? Dios nos llamó a salvación, Dios nos llamó a ser sus hijos y Dios nos llamó a ser miembros de su familia. Y esto es un gran privilegio para todos nosotros, pero también esto nos lleva a una gran responsabilidad. Entonces, ahora debemos de vivir conforme a quienes somos. Somos hijos de Dios. Y es de esto de lo que se trata esta segunda carta o esta segunda parte de la carta a los Efesios. Y miren, hay dos palabras clave que quiero que noten aquí en este capítulo, que son unidad y crecimiento. Unidad y crecimiento. Si está tomando notas, apunte esas dos palabras. Entonces aquí Pablo en la carta a los Efesios está preocupado por la unidad de la iglesia y por la madurez espiritual de la iglesia. Ahora, no debemos de separar estos dos conceptos uno del otro, y como vamos a ver a medida que vamos desarrollando este capítulo, vamos a ver que van agarrados de la mano, porque la unidad es indispensable para el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento, a su vez, va a fortalecer esa unidad. Y la unidad es esencial
para el crecimiento espiritual de la iglesia y de hecho esto es una prioridad o lo encontramos un énfasis en todo el Nuevo Testamento acerca de la unidad de la iglesia. Entonces, hoy en día estamos viviendo en un mundo muy dividido. ¿Cuántos estamos de acuerdo en eso? Tenemos barreras sociales, barreras económicas, barreras raciales, barreras étnicas, pero es exactamente eso lo que hace que la unidad de los cristianos sea algo poderoso, sea algo atractivo a favor del Evangelio. Y aquí Pablo nos exhorta a mostrar esa unidad a las demás personas. Miren, la primera cosa que les quiero compartir aquí es la unidad debe ser preservada. La unidad debe ser preservada. Mire, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 2 al 3. Efesios 4, 2 al 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces en el capítulo 2 ya aprendimos que los creyentes somos uno en Cristo, que formamos una sola familia, una sola nación, y esto es algo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero ahora nosotros tenemos la responsabilidad de preservar lo que Cristo ya compró por nosotros con el precio de su sangre en la cruz. Entonces ya somos unos en Cristo, estamos unidos por ese vínculo, por un vínculo espiritual que nada lo puede romper ni quebrantar, pero esa unidad aquí dice que debe ser preservada, debe de ser guardada como un tesoro, como algo que puede ser gravemente afectado por medio del trato entre nosotros mismos, entre uno al otro. Entonces aquí Pablo nos va a dar unas virtudes que son necesarias para guardar esa unidad. Y la primera virtud que yo veo aquí dice, con toda humildad. La humildad es una virtud humana que implica conocer y aceptar las debilidades propias y las cualidades y obrar en consecuencia. Por ejemplo, es admitir una equivocación, o por ejemplo es ser agradecido. Eso es humildad. Debemos de estar conscientes de nuestra propia culpabilidad y de nuestra propia debilidad ante Dios. De hecho, Pablo dijo, yo soy el más pequeño de todos los santos. Aquí Pablo está demostrando una gran humildad, porque él era consciente de su propio pecado, él era consciente de sus propias debilidades ante Dios, y desde esa conciencia de donde se deriva su verdadera humildad. Entonces, esta humildad es muy importante para la unidad en la iglesia. Y si nos ponemos a analizar todos los problemas que nos topamos alrededor de nosotros, vamos a encontrar orgullo, ya sea en una persona o en otra o en ambos, ¿cierto o no? Y casi siempre que vemos a alguien que tiene un problema con alguien, va a decir, oh, mira cómo me trató a mí, o mira lo que me hizo a mí, o mira cómo están hablando de mí. Y siempre estamos hablando de mí, de yo, ¿verdad? M-I mayúscula, mí, me trató mal a mí, ¿verdad? Entonces yo me pregunto, ¿cómo sería la iglesia si todos trabajáramos constantemente y esforzándonos por esa humildad? Si queremos conservar esta unidad, debemos trabajar en la humildad. Y la segunda virtud que veo es mansedumbre. ¿Qué quiere decir mansedumbre? Esta virtud yo creo que se deriva de la humildad, porque un hombre humilde, una persona humilde es una persona mansa. Y muchos rechazan esta virtud porque confunden a la mansedumbre con debilidad de carácter. Y déjeme decirle que no es lo mismo ser manso a ser menso. La Biblia dice que Cristo fue humilde y manso de corazón. Y si hay algo totalmente ajeno a la personalidad de Cristo, es ser débil de carácter o debilidad de carácter. Entonces, ¿qué significa la mansedumbre? ¿Qué es la mansedumbre? Mire, la definición de mansedumbre significa es poder bajo control. El hombre manso es aquel que controla su carácter y antepone los intereses del reino de Cristo, los intereses de los demás por encima de los propios.
Entonces cuando vemos a alguien que siempre se enoja muy fácilmente, ¿verdad? Que vemos a alguien que es muy enojón o algo, decimos, oh, ese hombre tiene carácter fuerte, ¿verdad? Es fuerte de carácter. O que vemos a una mujer que dice, oh, esa señora tiene un carácter muy fuerte, ¿verdad? Pobre de su marido. Esta señora siempre se enoja, pero no, eso no es verdad. Ese no es que seas fuerte de carácter, sino que más bien eres débil de carácter. Porque a esas personas las circunstancias que están a su alrededor lo controlan muy fácilmente. Mire lo que dice Proverbios 25-28. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Entonces aquí está diciendo que un hombre, que este tipo de personas están expuestas porque no tienen ninguna barrera, no tienen ningún cerco de protección, porque cualquier cosa, cualquier circunstancia que los rodea, los hacen explotar muy fácilmente. Y eso es debilidad de carácter más bien. Entonces, la otra virtud que veo es paciencia. Paciencia es la capacidad de ser herido una y otra vez sin quejarse. Dice, aguante, sufrimiento continuo cuando nos atacan o hacen difícil nuestra vida. Si usted quiere tener paciencia, cásese. Si quiere tener paciencia, cásese. Ahí va a necesitar aguante y va a tener sufrimiento continuo cuando lo ataque la suegra y le haga la vida imposible, ¿verdad? Así que es una broma. Pero eso es paciencia, soportar, tener un aguante. Pablo dice, es tolerar el mal sin procurar vengarnos. Y dice, soportándonos. Soportándonos quiere decir restringir o aguantarnos el deseo de devolver golpe por golpe. Porque todos siempre que nos hacen algo queremos desquitarnos, ¿verdad? Dice, eso es soportar, no es retribuir al que nos está o al que nos ha hecho mal. En Romanos 2, capítulo 12, versículos 17 al 21 dice, no paguéis a nadie en mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis nosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Aquí nos está diciendo que debemos de soportar esa ofensa y todo eso porque somos gobernados por este otro principio, por el principio del amor. La Biblia dice que el amor cubre multitud de pecados. Proverbios 10:12 dice, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las fallas. Entonces aquí en el original esta palabra amor en el griego es ágape o agape, el amor agape. La definición es un amor puro e incondicional, el amor más puro e incondicional que existe. Un amor que nutre, generoso, consciente de sus deberes, un amor espiritual y profundo cuya prioridad es el bienestar del ser amado. No busca el placer propio, por ello es considerado como un amor sensible, tierno, cuidadoso y amable. Entonces aquí, ¿qué quiere decir? Yo voy a ser bueno contigo, no importa lo que me hagas. Nunca vas a vencer ese amor, ese es un amor invencible, inquebrantable. Así es que aquellos que se comportan de esta manera, con humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia y con amor, son los que están siendo solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta palabra solícitos quiere decir siendo que somos diligentes, que poniendo un mayor empeño para alcanzar una cosa. Y miren, esto que les voy a decir, esto está un poquito fuerte. Como creyentes debemos de poner todo nuestro empeño para guardar esa unidad dentro de la iglesia y donde quiera que estemos. De lo contrario, vamos a estar siendo instrumentos en las manos del diablo para dividirla. Y yo no creo que un cristiano verdadero diga, pues yo voy a ser
yo voy a dividir esa iglesia, ¿verdad? O yo no me imagino a un cristiano que realmente un verdadero seguidor de Dios pensando, no, pues sabes que voy a ser instrumento del diablo para dividir la iglesia. O me voy a dejar usar por el chamuco para dividir esta iglesia, ¿verdad? No, yo no pienso que nadie piense, chamuco así le decimos al diablo en México, para los que no. Pero yo no pienso que nadie piense así, que nadie diga voy a hacer esto a propósito, ¿verdad? Pero tristemente todos somos vulnerables a ser usados por el enemigo de esta manera. Y digo todos porque me incluyo a mí. Todos aquí somos vulnerables. Y si no me creen, veamos el ejemplo de Pedro. Todos han oído de Pedro. Pedro, el que caminó en el agua. Pedro, el que Jesucristo le dijo, Pedro, tú eres la roca y sobre ti voy a edificar mi iglesia. ¿Recuerdan cuando Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy? Los discípulos algunos dijeron, no, pues dicen que eres Juan el Bautista. Otros dijeron, no, pues dicen que eres Elías o uno de los profetas, ¿verdad? Pero les dice Jesús, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro contestó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús les dijo, wow, Pedro, te sacaste un 10, ¿verdad? Chócala, tú sí sabes. Le puso ahí una estrellita ahí en la frente, ¿verdad? Como cuando íbamos a la escuela. Bien hecho, ¿verdad? Le dijo, esa revelación no te ha sido dada por sangre ni carne. Esa es una revelación del Padre. Entonces aquí Pedro está recibiendo una revelación directamente del Padre, de Dios, ¿verdad? Y vemos en unos versículos más adelante que Jesucristo les dice a sus discípulos que Él tenía que morir, que Él tenía que ir a la cruz, que Él tenía que entregar su vida. ¿Y qué es lo que dijo Pedro? Hey, Jesús, ven para acá. Dice que lo apartó, ¿verdad? Lo llevó a otro lado y le dijo, hey, no, ten piedad de ti, ¿verdad? Ten pena de ti. ¿Por qué dices que te vas a matar? No, eso no puede ser. ¿Cómo que te vas a morir? ¿Verdad? ¿Y qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Entonces vemos a Pedro en un momento siendo usado por Dios, recibiendo una revelación divina por parte de Dios, y en unos momentos más adelante vemos que está siendo utilizado por Satanás. Jesús mismo le dijo, apártate, Satanás. Entonces debemos de tener cuidado cuáles son las voces que oímos, esas voces que vienen en nuestra cabeza, y debemos de tener cuidado de no ser instrumentos de Satanás. Entonces, cuando no cultivamos esas virtudes de las que acabamos de hablar, cuando vamos por ahí, ¿verdad? En el chisme, hablando mal de alguien a sus espaldas, quejándonos, cuando no queremos perdonar a alguien, ¿verdad? Cuando somos tercos, esta persona está sembrando una semilla de división en la iglesia y está siendo usado por el chamuco o el diablo, como le quieran llamar. Y miren, y por favor no quiero que piensen mal, no quiero que piensen que ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué están hablando de esto, verdad? Algo está pasando aquí en la iglesia. No, miren, la semana pasada al hermano Javier le tocó el capítulo 3, a mí me tocó el 4 y pues estoy hablando lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, no piensen mal, no estoy hablando de nadie. Esto, no voltee a ver a su vecino y te están hablando, ¿verdad? No voltee a ver a su vecino, voltee, esto es para mí. Y es para ustedes, para todos nosotros. Es que dígase, por mi culpa. Esto es para mí, no voltee a ver a su vecino. Así es que, más bien tome esto como una advertencia, porque debemos de tener cuidado de no ser instrumentos de Satanás para la división de la iglesia. Pablo dice, si quieres ser solícito en esta unidad, debes de poner el mayor empeño para guardar esa unidad. Seguramente van a surgir problemas, seguramente van a surgir diferencias de opiniones, roces entre nosotros, ¿por qué no? Es posible, pero aquí Dios nos está dando unas directrices, instrucciones claras para guardar esa unidad y resolver esos conflictos. Y miren, de la segunda cosa que les quiero hablar es que la unidad se basa en las verdades que compartimos. La unidad se basa en las verdades que compartimos. Y miren, hemos estado hablando de cómo conservar la unidad, pero ahora tenemos que analizar qué es lo que nos une. Porque todos venimos de diferentes países, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, unos venimos de México, otros de Salvador,
de Honduras, de Guatemala, Venezuela, hey. ¿De dónde más? Nicaragua, Colombia, ¿verdad? Colombia presente. Entonces, venimos de diferentes lugares, de diferentes costumbres, todos, tal vez tenemos hasta diferente educación, ¿verdad? Yo fui a la universidad, pero no entré, ¿verdad? Nomás pasé ahí por afuera. Yo sí fui, pero no entré, ahí pasé por afuerita, ¿verdad? La otra vez me dice alguien, hey, ¿dónde estás trabajando? No, yo voy a la universidad. Oh, ¿cuánto te falta para acabarla? No, pues nomás me falta ladrillo, mezcla y unas varillas, cemento. Entonces, algunos de ustedes sí fueron a la universidad. Yo no fui a la universidad. Todos tenemos algunas diferencias. Pero entonces, ¿qué es lo que nos une? ¿Qué es lo que tenemos en común? Entonces aquí Pablo nos habla de 7 verdades eternas que nosotros como creyentes compartimos y que son superiores a cualquiera de estas cosas que nos pueda distinguir el uno del otro. Todo lo que nos distingue aquí, todo lo que nos separa es temporal y es terrenal. En el cielo nadie va a ser rico ni pobre. En el cielo nadie va a ser negro, ni blanco, ni café, ni amarillo. En el cielo nadie va a ser mexicano, ni salvadoreño, ni venezolano, o chino, o gringo. Nadie. En el cielo todos vamos a ser un solo pueblo. Todos vamos a ser una sola familia. Porque todos tenemos estas cosas de las que las voy a hablar en común. Miren, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 4 al 6. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Todos digan todos. Entonces lo primero que nos une aquí vemos que es un cuerpo. En primer lugar, todos somos parte del mismo cuerpo, que el cuerpo es la iglesia. Todos tenemos diferentes funciones, pero formamos parte del mismo cuerpo y todos somos importantes para el cuerpo. Tal vez alguno sea mano, tal vez otro sea pie, otro oreja, otro nariz, otro ojo, pero todos somos importantes y todos tenemos una función y debemos cumplir con esa función. Y miren, les voy a dar un ejemplo. ¿Qué tal si tú eres pie y otro es rodilla y otro es pierna? Y no tiene nada, el pie no tiene nada malo y caminas bien, ¿verdad? Pero la rodilla se enoja y ya no quiere ser rodilla. Dice, ¿por qué? No, estoy fea y arrugada. Entonces ya no quiero ser rodilla. Entonces, el pie está bien, la pierna está bien, pero la rodilla cuando vas a caminar ya no se quiere doblar. ¿Cómo vas a caminar? Vas a tener que caminar así, ¿verdad? Entonces te va a afectar porque la rodilla no quiere hacer su función. ¿Y qué tal si dice la pierna? No, pues si la rodilla no quiere hacerlo, yo tampoco. Y tu pie está bien, puede caminar, pero porque la rodilla y la pierna no quieren hacer su función, no vas a poder caminar, no vas a poder avanzar. ¿Por qué? La rodilla y la pierna se van a atrofiar y van a afectar todo el cuerpo. El cuerpo no se va a morir, el cuerpo sigue, pero lo van a afectar por algún tiempo, ¿verdad? Hasta que encontremos otra rodilla y otra pierna. Ahora, otra cosa que nos une es un espíritu. Un espíritu. Ese espíritu que obró en ti es el mismo espíritu que obró en la persona que está sentada a tu lado. Y ese mismo espíritu que te anima a ti a seguir adelante con la carrera es el mismo espíritu que anima a seguir a la persona que está a tu lado. Ese mismo espíritu es el mismo que tú recibiste, es el mismo que recibió la persona que está a tu lado. Y esa es una verdad más poderosa que cualquier diferencia que pueda haber entre ustedes o cualquier otro miembro de esta iglesia. Y lo dice que también tenemos una esperanza. El mismo Dios que nos llamó a disfrutar de los mismos privilegios y disfrutar del mismo... el mismo Dios nos llamó a disfrutar de los mismos privilegios y del mismo destino. Miren, volteen a ver a su vecino, véanlo bien y fíjense bien en él. Porque con ellos van a vivir por la eternidad. Con ellos vas a vivir eternamente. Y esta es una realidad que debe influir
en ti en este momento, en cómo los tratas en este momento. No podemos decir, no, pues esta me cae mal, esta persona me cae mal. Allá veremos, allá en la eternidad, a ver ya cuando sea perfecta, a ver, a lo mejor ya me cae bien, ¿verdad? No, aquí Pablo está diciendo, en este momento tienes que esforzarte por llevarte bien con los demás. Y dice que tenemos un Señor. Todos fuimos escogidos por Él, todos fuimos redimidos por Él y todos ahora lo seguimos a Él. Su señorío y autoridad nos gobierna a todos por igual. Entonces, ¿cómo es posible que haya división en el cuerpo o en la iglesia de Cristo? Si creemos en el mismo Cristo y seguimos al mismo Cristo, ¿cómo es posible que haya división? Y luego dice, una fe. Escuchamos las mismas verdades, creímos las mismas verdades y tenemos fe en las mismas verdades para nuestra salvación eterna. A ver, todos digan las mismas verdades. Miren lo que alguien escribió. La fe salvadora es encontrada en una amplia variedad de corazones, pero esa fe es la misma en todos ellos. Y luego dice que tuvimos un bautismo. Así como hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe que lleva a las personas en unión con Cristo, también hay una sola ceremonia por medio de la cual nosotros los creyentes confesamos públicamente nuestra fe y somos incorporados a la familia de Cristo. Tú fuiste bautizado, ella fue bautizada, todos fuimos bautizados por el mismo bautismo, no hay otro. Entonces la pregunta es que ¿cómo es posible que los creyentes que declararon a través del bautismo su muerte al pecado, su total entrega a Dios y su completa integración a la familia de Dios, que ahora vivan desunidos unos de otros como si fuéramos miembros de algún clan enemigo, ¿verdad? Como si fuéramos miembros de alguna tribu enemiga? Y luego dice, un Dios y Padre, que no solamente reina soberano sobre todos nosotros, sino que también nos bendice a todos y por su Espíritu, por medio de su Espíritu, Él mora dentro de todos nosotros. Dice, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esta palabra todos quiere decir todos. Todos. Entonces aquí tenemos 7 verdades eternas que todos los creyentes compartimos y que conforme a la base de nuestra unidad en Cristo, toda diferencia cultural, toda diferencia socioeconómica, intelectual, racial, nacional, étnica y cualquier diferencia que se le pueda ocurrir, todas estas diferencias son sobrepasadas por estas cosas que tenemos en común, por estas verdades que les acabo de decir. Y déjeme decirle que un chino que es creyente tiene más en común con un mexicano que es creyente que con otro chino que no es creyente. Los creyentes somos uno en Cristo y esa unidad descansa en Dios y descansa en la Trinidad que vemos aquí. El Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aquí vemos al Espíritu, al Señor Jesucristo y al Dios Padre, la Trinidad perfecta. Somos uno y lo vamos a seguir siendo uno por los siglos de los siglos. Y la tercera cosa de la que les quiero hablar es de la madurez. Miren, vamos a ver Efesios capítulo 4, versículos 7 al 12. Efesios 4, 7 al 12. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Entonces algunos cuando leen estos versículos piensan que cuando dicen que Jesús bajó hasta lo más bajo de la tierra, piensan que Jesús bajó al infierno, pero eso no es lo que aquí Pablo nos está tratando de decir. Y miren, él lo pone de otra mejor manera. Aquí en Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 11, Filipenses 2, 6 al 11, que dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces aquí cuando Pablo dice que bajó hasta las partes más bajas de la tierra, está diciendo que Jesucristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, por lo cual Dios le dio un nombre sobre todo nombre. Y miren, pónganme otra vez Efesios capítulo 4, 7 al 12. Y ahí dice que Él llevó cautiva la cautividad. Aquí la cautividad de la que está hablando es que éramos cautivos al pecado, que éramos cautivos a la muerte. Entonces cuando Jesús vino, Él venció ese pecado, Él venció esa muerte y Él lo tomó cautiva. Y por eso ahora somos libres del pecado y somos libres en Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a seguir leyendo. ¿Puedes poner la siguiente? Versículo 12, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces aquí lo que estoy viendo es que nos está llamando a la unidad, pero no a la igualdad. Aquí estamos viendo que todos tenemos dones diferentes. Aquí nos está dando unos dones que son los dones del ministerio, pero todos tenemos una función. Como les dije, Pablo nos compara como a un cuerpo, el cuerpo de Cristo como un cuerpo humano. Todos tenemos una función diferente, algo que podemos hacer. Somos unidos, pero no tenemos la misma función. Él dice que si tienes el don de orar, ora. Si tienes el don de profetizar, profetiza. Si tienes el don de hablar en lenguas, habla en lenguas, pero haz tu función, ¿verdad? Todos tenemos dones diferentes, pero ¿para qué recibimos todos estos dones? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos aquí tenemos un don, todos tenemos algo que ofrecer, pero no es para beneficio propio, no es para nosotros mismos, no es para vanagloriarnos o decir yo soy maestro, o yo soy pastor, o yo soy esto, sino que esto es para servir a los demás, para ponerlos al servicio de los demás. Yo no estoy aquí por mi beneficio, yo estoy aquí por su beneficio. Ustedes vienen aquí a la mesa del Señor, vienen aquí a recibir. Yo soy aquí su mesero, yo soy aquí su sirviente, yo les estoy sirviendo a ustedes. Entonces cada uno de ustedes ha recibido un don por parte de Dios y su responsabilidad es desarrollarla para ayudar a los demás, para servir a los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Ahora ya para terminar vamos a ver Efesios capítulo 4 versículos 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Esta palabra conocimiento es la palabra, en el original es la palabra epignosis, que quiere decir la comprensión de la revelación divina al hombre. Entonces aquí lo que nos está diciendo, que lleguemos a la unidad de la fe y de la comprensión de la divinidad del Hijo de Dios, de la revelación divina del Hijo de Dios, de Jesucristo. Y dice, a un varón perfecto. Esta palabra perfecto es la palabra teleos, que quiere decir completo, alcanzar madurez, totalmente desarrollado en fe cristiana y virtud. Entonces aquí nos está diciendo hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo, a llegar a ser un varón maduro en la fe cristiana. Cuando está diciendo aquí la palabra perfecto, es que lleguemos a la madurez, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y miren, esto aquí está fuerte, porque aquí la palabra niño es la palabra nepio, que está siendo utilizada metafóricamente para referirse a un infante, un ignorante, alguien sin instrucción, sin preparación, una persona ingenua, un cristiano inmaduro o un bebé infantil. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo.
llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagemas de hombres que para engañarnos emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, subrayen amor, crezcamos en todo en que aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, y por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aquí esta palabra amor, como les dije en el griego original, es la palabra agape. Y en este capítulo es mencionada 3 veces. Entonces aquí Pablo está haciendo un hincapié en el amor. Es el sentimiento y la acción de querer el bien de la otra persona por sobre todas las cosas. Es de querer el bien de los demás por sobre nuestros intereses. ¿Y se acuerdan de cuántas verdades les hablé? Les hablé de 7 verdades eternas, ¿verdad? Y cuando me estaba preparando en este mensaje, sentí que el Espíritu me dijo, acuérdate de cuántas eran estas verdades. Eran 7 verdades. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. 7. ¿Qué significa el número 7? Número 7 significa perfección. Entonces aquí sentí que tienes la unidad perfecta en Cristo. Aquí Pablo nos está dando la unidad en perfección de Cristo. Y luego sentí que me llevó, ahora cuenta cuántas son las virtudes. Y yo, ok, vamos a contar las virtudes. Humildad, mansedumbre, soportar, paciencia y amor. 5. Y yo, ¿pero por qué? Busca el significado de 5. Mire lo que significa 5. 5 es el número del cambio, el movimiento, la mutación, el que permite alcanzar la maestría. Que lleguemos a ser un varón perfecto, alcanzar la maestría. Maduros. Nos invita a deshacernos de cualquier atadura o limitación, a dejar de ser, ¿qué? Niños. Y aquí está la clave para la madurez. Aquí nos está dando el cambio, lo que debemos de hacer para empezar ese cambio, para empezar a avanzar, para empezar ese movimiento, para alcanzar a llegar ¿a qué? A la perfección, a la madurez. ¿Y cuál es nuestra meta? La plenitud de Cristo. Nuestra meta, ahí tenemos esa meta, llegar a la plenitud de Cristo. Esta es la clave para la madurez. Iglesia, dejémonos de niñerías. Veamos a nuestro alrededor, veamos afuera, veamos este mundo. Este mundo no está mejorando. Este mundo va de peor en peor. Estamos en los últimos días. No tenemos tiempo para andar de niñerías, de inmaduros. Voltea a ver a su vecino y dile, ya madura. No andemos con niñerías. Mi mamá me mima, como dicen, ¿verdad? Déjate de eso. La Biblia dice, cuando era niño hablaba como niño, cuando era niño pensaba como niño, cuando era niño jugaba como niño, pero ahora ya soy un hombre, entonces ahora tengo que hablar como hombre, tengo que pensar como hombre, tengo que caminar como hombre o como mujer maduro. Amén. Esta es la clave, iglesia. Si van a aplaudir, aplaudan. Nuestra meta es alcanzar esa madurez, es alcanzar esa plenitud en Cristo. Y miren, les voy a dar escriban esto que les voy a decir. La división no es un virus que viene de afuera. La división es un cáncer que ataca de adentro. La división no es un virus que viene de afuera, la división es un cáncer que ataca de adentro. Ese cáncer puede atacar no solamente aquí en la iglesia, sino en tu familia. Entonces tenemos que estar alertas a protegernos de ese cáncer, a sacar ese cáncer, a extirpar ese cáncer. La unidad es esencial para el crecimiento de la iglesia, y no solo de la iglesia, sino de tu familia y de todos lugares. Y es por eso que el enemigo siempre va a atacar la unidad. Esa ha sido su agenda y va a seguir siendo su agenda hasta que Cristo venga. Así es que debemos de estar
cuidadosos por guardar esa unidad. Debemos de orar por la unidad, procurar esa unidad. No podemos dar por sentado esa unidad que hemos recibido por medio de Cristo, por medio de Dios. Debemos de orar por esa unidad. Debemos de cuidarnos de actitudes que puedan romper esa unidad. Debemos de cuidarnos de chismes, de crear rumores, división, porque vamos a ser instrumentos de Satanás. Debemos de cultivar esas virtudes que fortalecen la unidad y usar esos principios bíblicos, porque sí va a haber roces, sí va a haber problemas, sí va a haber diferencia de opiniones, pero aquí Dios nos ha dado principios bíblicos y dirección para resolver todos esos problemas. Y todo eso, ¿qué dice al final? Donde leímos el texto, dice que todo eso en amor. Todo eso en amor. Amén.